Desde que era pequeño, mi mamá siempre me repetía, la familia es lo primero. Nos lo inculcó a mis hermanos y a mí como un mandato, lealtad, sacrificio, mantenerse unidos pase lo que pase. Pero con el tiempo, aprendí que hay quienes solo predican esos valores cuando les conviene. Todo comenzó cuando mi papá falleció de un infarto fulminante. Ni siquiera había cumplido los 60. Un día estaba riendo con nosotros en la mesa, y al siguiente, ya no estaba. El dolor fue insoportable, y ninguno de nosotros sabía cómo seguir adelante sin él. Mi hermana menor, Emma, que tiene necesidades especiales, lo sufrió más que nadie. Mi papá era su pilar, su mayor protector. En las semanas que siguieron, mi mamá se mostró distante, pero lo atribuí al duelo. Apenas nos hablaba, pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, y cuando salía, no soltaba el teléfono. Pensé que estaba ocupándose de los trámites del funeral y asuntos legales, así que no hice preguntas, hasta que una noche escuché algo que me heló la sangre. Me había levantado a tomar agua, al pasar por su puerta, la oí hablar por teléfono. Su voz era baja, pero tensa. No, ellos no saben nada, dijo. Les dije que todo sigue en proceso. Me quedé paralizado. ¿La casa? Sí, ya está prácticamente vendida. Solo falta el papeleo y tendré el dinero. Sentí un nudo en el estómago. ¿Vender la casa? Mi papá la había construido con sus propias manos. Nunca habría permitido que ella hiciera algo así. Retrocedí en silencio, con el corazón latiéndome en los oídos. Algo estaba muy mal. A la mañana siguiente, decidí investigar. Llamé al abogado de mi papá, fingiendo que solo quería aclarar unos detalles sobre el testamento. Y entonces llegó la primera bomba. Lo siento, pero no puedo discutir nada contigo, me dijo con tono formal. Tu madre ha tomado control de todos los asuntos de la herencia. ¿Cómo? Sentí que se me caía el teléfono de las manos. Pero mi papá me dijo que el testamento dejaba todo repartido entre nosotros, sus hijos. Hubo una pausa. Luego, el abogado respondió con cautela. Eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Algo dentro de mí hizo clic. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras ella nos borraba del legado de mi papá. Tenía que descubrir la verdad. Mis manos temblaban cuando colgué la llamada. ¿Un testamento nuevo? No tenía sentido. Mi papá era un hombre meticuloso, un planificador nato. Siempre dejó claro que todo, nuestra casa de la infancia, sus ahorros y, sobre todo, el fondo fiduciario de Emma, sería dividido entre nosotros. No había forma de que hubiera cambiado eso sin decírmelo. A menos que, él no lo hubiera cambiado. Sabía que no podía enfrentar a mi mamá sin pruebas. Así que fui al único lugar donde mi papá guardaba todos sus documentos importantes, su oficina. El cuarto seguía intacto desde su muerte. Su viejo sillón de cuero estaba ligeramente girado, como si acabara de levantarse. Sobre el escritorio, todavía había montones de papeles, cartas sin abrir y una taza de café con su frase favorita, haz lo correcto, incluso cuando nadie te esté mirando. Respiré hondo y empecé a buscar. Me tomó horas. Revisé cajones, archivadores, incluso dentro de libros viejos. Y justo cuando estaba a punto de rendirme, lo encontré. Una copia del testamento original de mi papá. El corazón me latía con fuerza mientras lo leía. Tal como sospechaba, todo estaba dividido entre mis hermanos y yo, con un fideicomiso especial para Emma. No había ni una sola mención de que mi mamá heredara todo. Entonces, ¿qué demonios era ese Nuevo Testamento del que hablaba? Tenía un muy mal presentimiento. Esa noche, esperé a que mi mamá saliera de casa. Últimamente salía mucho, siempre arreglada, siempre pegada al teléfono. No tenía idea de a dónde iba, pero no me importaba. Apenas escuché su auto salir del garaje, fui directo a su habitación. Odiaba husmear, pero sabía que estaba ocultando algo. Y lo encontré. Escondida en el fondo de su armario, había una carpeta con documentos legales, el supuesto Nuevo Testamento. Sentí un nudo en la garganta mientras lo leía. Todo. Absolutamente todo lo que mi papá poseía estaba a nombre de ella. No había fideicomiso para Emma.
No había dinero para mi hermano ni para mí. Ni siquiera nos dejó un maldito mueble con valor sentimental. Se lo quedó todo. Sentí náuseas. Pero no fue hasta que vi las firmas que mi sangre se heló. La firma de mi papá se veía extraña. Las letras eran temblorosas, desiguales, como si alguien hubiera intentado copiar su escritura y hubiera fallado. Y luego vi la fecha. Mi papá había firmado ese Nuevo Testamento 3 días después de su muerte. Era falso. Mi madre, la mujer que me crió, la que nos sermoneaba sobre la familia y la lealtad, había cometido fraude para robarnos nuestra herencia. Y me iba a asegurar de que pagara por ello. Miré el testamento falsificado, mis manos aferrando el papel con tanta fuerza que casi lo rasgué. Mi propia madre había falsificado la firma de mi papá 3 días después de su muerte, solo para robarnos todo. Nuestra casa de la infancia, los ahorros de mi papá, el fideicomiso de Emma. Quería gritar. En lugar de eso, tomé fotos de cada página, cada firma, cada detalle fraudulento. Necesitaba pruebas antes de enfrentarla. Una vez que tuve suficiente, devolví todo exactamente como estaba y salí de su habitación con el corazón latiéndome en los oídos. Ahora tenía 2 opciones. Enfrentarla directamente y arriesgarme a que cubriera sus huellas. Llevar las pruebas a un abogado y arruinarla. Escogí la opción número 2. La trampa. A la mañana siguiente, llamé al antiguo abogado de mi papá. Le dije que había encontrado algo muy preocupante y necesitaba verlo. Concertamos una cita en su oficina esa misma tarde. Mientras tanto, en casa fingí normalidad. Mi madre actuaba como si nada. De hecho, mejor que nunca. Tarareaba en la cocina mientras hacía café, deslizaba el dedo por su teléfono con una sonrisita de autosatisfacción. Como si se hubiera salido con la suya. Cuando entré en la cocina, me dedicó una sonrisa falsa. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Apreté la mandíbula. Horrible, gracias por preguntar. Voy a salir un rato, me limité a decir. Tengo que hacer unos trámites. Apenas levantó la vista. Está bien, maneja con cuidado. Oh, lo haré. Y cuando vuelva, tu mundo se vendrá abajo. La reacción del abogado. Cuando le mostré el testamento falsificado al abogado, su rostro perdió todo color. Lo examinó con cuidado, comparando la firma con otros documentos de mi papá. Luego dejó escapar un largo suspiro. Esto es grave, murmuró. Me incliné hacia él. ¿Qué hacemos? Se frotó las sienes y me miró fijamente. Vamos a llevar esto a los tribunales. Me explicó que lo que mi mamá había hecho no solo era inmoral, sino criminal. Falsificación, fraude, apropiación indebida de una herencia. Si se probaba, podía enfrentar consecuencias legales serias, incluso cárcel. Y lo mejor de todo, como el testamento original nunca había sido revocado legalmente, el tribunal podía restablecerlo, lo que significaba que mis hermanos y yo recuperaríamos lo que nos pertenecía. Sentí un mareo de puro alivio. Entonces el abogado añadió. Antes de presentar la denuncia, deberíamos darle la oportunidad de confesar. Sonreí de lado. Justo lo que tenía pensado. La confrontación. Esa noche, senté a mi madre en la mesa de la cocina. Mis hermanos no estaban en casa, lo cual era perfecto. Quería enfrentarla a solas. Mamá, dije con voz serena. Sé lo que hiciste. Frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Deslicé mi teléfono por la mesa. En la pantalla, las fotos del testamento falsificado. Su rostro perdió todo el color. Eso no es, tragó saliva. ¿De dónde sacaste esto? La miré fijamente. Encontré el testamento real, mamá. El que papá dejó donde todo era para nosotros. También sé que falsificaste este. Firmaste su nombre 3 días después de que muriera. Abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Pude ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. Cariño, no entiendes, balbuceó al fin. Necesitaba hacer esto. Ustedes no saben lo difícil que es sobrevivir. He sacrificado todo por ustedes.
La interrumpí en seco. ¿Y tu sacrificio significa robarle a tu propia hija con necesidades especiales? Se estremeció. Seguí presionando. Te robaste el fideicomiso de Emma, intentaste borrarnos del legado de papá. ¿Para qué? ¿Un nuevo novio? ¿Unas vacaciones de lujo? ¿Qué valía más que la lealtad a tus propios hijos? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no sentí ni una pizca de lástima. Porque esas lágrimas no eran de culpa. Eran porque la habían atrapado. Vas a arreglar esto, dije con frialdad. Vas a contarle todo al abogado. Si no lo haces tú, lo haré yo. Y créeme, si esto llega a los tribunales, no solo perderás el dinero, podrías terminar en la cárcel. Su labio tembló. ¿Cárcel? Sí, mamá. ¿Cárcel? Silencio. Hasta que, finalmente, susurró. ¿Qué quieres que haga? Me recosté en la silla, satisfecho. Para empezar, devolver lo que robaste. Luego, ya veremos. Porque, sinceramente, no había terminado todavía. Mi madre se quedó ahí, en silencio, con las manos temblorosas. Podía ver en sus ojos que estaba calculando su próximo movimiento. Pero por primera vez, no le quedaban movimientos. Tienes que arreglar esto, repetí con firmeza. Dile la verdad al abogado. Revierte el daño. O llevo todo esto a la policía. Abrió la boca como si quisiera discutir, pero al final, se dejó caer en la silla, derrotada. Está bien, murmuró. Lo arreglaré. Pero no soy tonto. Conozco a mi madre. No iba a arreglar nada. Solo estaba ganando tiempo, buscando una forma de manipular la situación a su favor. Así que me aseguré de que no tuviera escapatoria. Paso 1. La caída legal. Al día siguiente, mi abogado presentó el caso. Mi madre decía que iba a cooperar, pero sorpresa, sorpresa, no lo hizo. Empezó a poner excusas, a evitar reuniones e incluso intentó manipular a mis hermanos con chantajes emocionales, diciendo que yo estaba tratando de arruinarle la vida. No funcionó. Porque mi abogado iba un paso adelante. Obtuvo una orden judicial para congelar todos los bienes de la herencia de mi papá. Eso significaba que mi madre no podía vender la casa ni tocar un solo centavo de las cuentas que nos robó. Cuando se enteró, explotó. Me llamó gritando. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Soy tu madre. No. Eres una ladrona, le dije con frialdad. Y ahora la ley también lo sabe. Me colgó. 2 días después, recibí un mensaje de mi tío, el hermano de mi papá. Tu mamá está tratando de pedirme dinero. Dice que la estás atacando en los tribunales. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Y, bueno, mi familia entera se volvió en su contra de la noche a la mañana. Tíos, primos, amigos cercanos, todos a quienes había estado mintiéndoles durante meses ahora sabían la verdad. Pasó de ser la viuda desconsolada a estar completamente sola. Pero el verdadero golpe, aún estaba por venir. Paso 2. La humillación pública. Semanas después, llegó el día del juicio. Mi abogado presentó todo, el testamento original, el falsificado e incluso el análisis pericial que confirmaba que la firma de mi papá era falsa. El abogado de mi madre intentó alegar que ella estaba confundida y que él realmente creía que el testamento falso era legítimo. Pero el juez no se tragó la mentira. Cuando fue el turno de mi madre para hablar, intentó llorar. Yo solo quería proteger a mis hijos, sollozó. Nunca quise hacer daño. Estaba de luto y cometí errores. El juez la miró en silencio por un largo momento. Y luego dijo. Falsificó un documento legal para robarles a sus propios hijos. Esto no fue un error. Fue fraude. ¡Boom! Fallo a nuestro favor. El testamento original fue restablecido. La casa, nuestra. El dinero, nuestro. El fideicomiso de Emma, restaurado. Mi madre. Obligada a devolver hasta el último centavo que robó. Pero aquí viene lo mejor. Ya había gastado gran parte del dinero en su nueva vida. Y al tribunal no le importó.
Así que le congelaron las cuentas y le impusieron un embargo sobre cualquier bien futuro. ¿El resultado? Mi madre, que se robó todo, terminó sin nada. Paso 3. La venganza definitiva. Después del juicio, mi madre me suplicó que la dejara quedarse en la casa. Me reí en su cara. ¿Te refieres a nuestra casa? Le dije. No. Lárgate. Tenía 30 días para irse. Y me aseguré de que no se quedara ni un minuto más. Intentó irse a vivir con su novio. ¿Adivina qué? La dejó en cuanto perdió todo el dinero. Intentó buscar apoyo en la familia. ¿Adivina qué? Nadie le contestó el teléfono. Y lo mejor de todo, tuvo que conseguir un trabajo de salario mínimo por primera vez en su vida. La mujer que se creía demasiado buena para trabajar, la que nos robó a sus propios hijos, ahora apenas podía sobrevivir, viviendo en un departamento diminuto y rogando por ayuda. ¿Y yo? No hice nada. Ignoré sus llamadas, ignoré sus mensajes y seguí con mi vida. Porque el karma se encargó del resto. Última actualización. Ha pasado un año desde todo esto. Emma está feliz con su fideicomiso, mis hermanos y yo tenemos nuestra herencia, y nuestra familia nunca ha estado más unida. Mi madre sigue hundiéndose. Ha intentado pedir disculpas, pero ninguno de nosotros está interesado. Se lo hizo a sí misma. ¿Y yo? Duermo como un bebé. Cara de diablo. Porque al final, ella nos robó todo. Así que yo le quité todo a ella. Y no me arrepiento ni un segundo. Después de que mi madre fuera desenmascarada por falsificar el testamento de mi papá y robar nuestra herencia, lo perdió todo. La casa, el dinero, su dignidad, desaparecieron. Lo último que supe de ella es que apenas podía llegar a fin de mes en un apartamento diminuto, completamente aislada de la familia. ¿Un castigo merecido, no? Sí, pero yo aún no había terminado con ella. Verás, en medio de todo el caos del juicio, encontré algo interesante. Un segundo teléfono escondido en su habitación. Al principio pensé que era solo otra forma de comunicarse con su novio cazafortunas, pero cuando lo encendí, mi mundo se vino abajo. La doble vida. El teléfono estaba lleno de mensajes con un hombre del que jamás había oído hablar. No era su patético novio. No era una aventura cualquiera. Este tipo era mayor, adinerado y, por lo que pude deducir, no tenía idea de que mi madre tenía hijos. Llevaba una vida completamente separada. En los mensajes, se hacía llamar Isabelle. Le decía a este hombre que era una viuda sin hijos, luchando por salir adelante tras la trágica muerte de su amado esposo. Incluso le enviaba fotos falsas, imágenes viejas de cuando había hecho modelaje en su juventud. Pero lo más impactante, él le estaba enviando dinero. Mucho dinero. Decenas de miles de dólares en los últimos 2 años. Y en uno de los mensajes, insinuaba que estaba considerando casarse con él. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi madre lo había perdido todo, pero aún tenía una última carta bajo la manga. Este hombre rico e ingenuo que pensaba que ella era una pobre viuda indefensa. Y yo estaba a punto de arruinarlo todo para ella. La venganza definitiva. Hice mi tarea. El hombre, llamémoslo Ricardo, era un empresario retirado, con varias propiedades, donante de caridad y, por lo que parecía, una buena persona. El tipo de hombre que mi madre adoraba manipular. Así que decidí avisarle. Creé una cuenta de correo anónima y le envié todo. Capturas de pantalla con su verdadera identidad, pruebas de su fraude, incluso una foto nuestra de mi infancia. Y para clavar el cuchillo un poco más profundo, lo llamé. Al principio, no me creyó. Mi Isabelle nunca me mentiría, insistió. Me reí y le dije. Pregúntele por Emma, pregúntele por el esposo al que traicionó. Pregúntele por el juicio que acaba de perder por fraude de herencia. Silencio. Luego, un susurro incrédulo. Dios mío. Colgué. La caída final. 2 días después, mi madre apareció en la puerta de mi casa. Apenas la reconocí. Estaba desaliñada, temblorosa, su arrogancia habitual completamente destrozada.
Fuiste tú, escupió con rabia. Ricardo me dejó. Congeló las cuentas. Ahora no tengo nada. Crucé los brazos. Deberías estar acostumbrada a eso. Sus manos temblaban. Solo quería empezar de nuevo. Por fin estaba reconstruyendo mi vida. Sonreí con frialdad. Sí, lástima que la construiste sobre mentiras. Me miró fijamente, su rostro retorcido de furia. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Desde entonces, no ha intentado contactarme. Y, sinceramente, dudo que lo haga alguna vez. Porque no solo recuperé mi herencia. Le arrebaté su última oportunidad de seguir viviendo de engaños. Ahora está verdaderamente sola. Había pasado casi un año desde que expuse la doble vida de mi madre y destruí su último engaño. Después de que Ricardo la dejara y congelara sus cuentas, desapareció. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Parte de mí esperaba que volviera arrastrándose, tratando de manipular su camino de regreso a mi vida. Pero el silencio. Eso fue casi peor. Conocía a mi madre. No era de las que se daban por vencidas. Y tenía razón. Porque la semana pasada, por fin reapareció. La última jugada. Recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo dentro de mí me dijo que lo hiciera. La voz al otro lado de la línea era débil, irreconocible, pero cuando dijo mi nombre, lo supe de inmediato. Soy yo. Por un momento, no supe qué decir. Sonaba diferente. Sin arrogancia, sin esa dulzura fingida. Solo vacía. Debí haber colgado. Pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quieres? Pregunté con frialdad. Silencio. Luego, soltó un suspiro tembloroso. Necesito ayuda. Casi me reí. ¿Tú necesitas ayuda? Repetí. ¿Así como Emma necesitaba ayuda? ¿Como cuando todos la necesitábamos y tú nos robaste todo? No respondió. Y luego, finalmente, lo admitió, no le quedaba nada. Después de que Ricardo la dejara, intentó vivir con una vieja amiga, pero todo se derrumbó cuando descubrieron que también les había mentido. Había quemado todos sus puentes. Ahora estaba sin hogar, sin dinero y completamente sola. Vivía en un refugio. Parte de mí debería haber sentido lástima. Pero no sentí nada. ¿Y por qué me llamas a mí? Pregunté con frialdad. Otro largo silencio. No tengo a dónde ir, susurró. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu madre. Eso fue el colmo. Dejé escapar una risa amarga. No, no lo eres. Empezó a llorar, a suplicar. Decía que lo sentía, que había cambiado. Pero yo sabía la verdad. La dejé hablar, fingí escucharla. Y cuando por fin me pidió quedarse conmigo, solo por un tiempo, le di mi respuesta final. No. Escuché su respiración entrecortada. Espera. No te debo nada, la interrumpí. No después de lo que hiciste. Tomaste tus decisiones, mamá. Y ahora te toca vivir con ellas. Colgué. Y por primera vez en años. Me sentí libre. Última actualización. Esa fue la última vez que hablé con ella. No sé dónde está ahora y, sinceramente, no me importa. Pasó toda su vida mintiendo, robando y manipulando a quienes la rodeaban. Y al final, todo le pasó factura. ¿Y yo? Seguí adelante. Me quedé con la casa de mi padre. Emma está segura, con su fideicomiso intacto y rodeada de personas que la aman. Mi vida nunca ha estado mejor. ¿Y mi madre? Está exactamente donde se puso a sí misma. Sola.